Hola, bienvenidos a el eje de introducción a la química. En este Power vamos a mostrar lo que es la materia, que sería el bloque 1, con el tema sistemas materiales. Le damos la bienvenida y comenzamos con esta breve introducción al tema. Vamos a ver entonces lo que son sistemas materiales. Cuando hablamos de sistemas materiales, nos referimos a las porciones de materia aislada para experimentación, es decir, todos aquellos que trabajamos en los laboratorios, estamos trabajando con sistemas materiales. Para entender cómo se desarrolla el sistema material, vamos a tocar dos conceptos. Por un lado, lo que es una fase y por el otro, lo que es un componente. Cuando hablamos de qué es una fase, nos referimos a cada uno de los sistemas homogéneos que conforman un sistema heterogéneo. Le podríamos decir que cada una de las partes que estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de un sistema heterogéneo. Un sistema homogéneo tendría una sola fase, mientras que un sistema heterogéneo podría tener dos o más. Por otro lado, cuando hablamos de componente, nos referimos en general a los compuestos que conforman un sistema material. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema formado por alcohol y agua, estamos hablando de que tenemos dos compuestos o componentes. Una sería el agua y el otro sería el alcohol. Hablamos entonces de componentes de aquellos compuestos que se manifiestan dentro de un sistema material. Para clasificar a los sistemas materiales hay distintas formas y ejemplos. En este caso vamos a tomar la clasificación general en homogéneos y heterogéneos. Un sistema homogéneo es aquel que contiene una sola fase y que podríamos decir que en cualquiera de sus puntos, es decir, en cualquier punto de la masa de ese sistema, las propiedades intensivas son iguales. Mientras que un sistema heterogéneo que está formado, como dijimos anteriormente, por dos o más fases, poseen distintas propiedades en cada uno de los puntos de la conformación general de ese sistema. Como por ejemplo, podríamos decir, si yo tengo arena y agua, yo tomo una muestra en un punto donde hay agua y va a tener distintas propiedades a tomar una muestra dentro de ese sistema que esté en la fase arena. A veces hablamos de que es muy visible un sistema heterogéneo porque existen superficies de separación. Sin embargo, ya vamos a ver que no siempre son tan definidas estas superficies de separación. Un sistema homogéneo a su vez puede clasificarse en fraccionable y no fraccionable. Fraccionable consideramos a las soluciones. ¿Qué significa fraccionable? Que pueden precisamente descomponerse en lo que está conformada esa solución. Se fracciona, es decir, se utilizan ciertas operaciones que son un poco más complejas que lo que podría ser una separación común. Los sistemas homogéneos no fraccionables hablamos de sustancias puras, tanto simples como compuestas. Simples podemos considerar, por ejemplo, el sodio y compuesta una molécula como el cloruro de sodio. De los sistemas heterogéneos, podemos hablar de las dispersiones. Dispersiones groseras, finas y coloidales. Dentro de las dispersiones groseras, que son en general las que la mayoría conocen, hablamos de que las fases dispersas
son mayores a 50 micrones, como pueden ser las partículas de arena. Las dispersiones finas poseen una fase dispersa entre 0,1 a 50 micrones y hablamos de una emulsión o de una suspensión. En una emulsión, por ejemplo, son las cremas comunes que se encuentran emulsionadas o, por ejemplo, la manteca en realidad es una emulsión donde no percibimos la división de fases, pero sin embargo tenemos gaseoso en líquido. Una suspensión, como muestra la diapo, podemos verla en aquellas diminutas partículas que se encuentran de la pulpa de la fruta de naranja dentro de lo que sería el líquido general de un jugo de naranja. Las dispersiones coloidales, hablamos de fases dispersas llamadas micelas, entre 0,001 a 0,1 micrón. Es decir, este sería un ejemplo en donde la superficie de separación a nuestra vista común sería imperceptible. Y hablamos, por ejemplo, de la gelatina, donde si bien se ven apenas diminutas partículas, no están definidas las fases. Para trabajar en el laboratorio, entonces, vamos a utilizar con los sistemas fraccionables, como son las soluciones, los métodos de fraccionamiento, y con los sistemas heterogéneos, los denominados métodos de separación. Cuando hablamos de métodos de separación, estamos hablando de aquellos producidos modificando ciertas características, pero que no causan un efecto significativo dentro de esa mezcla, y así en general es como se denomina los sistemas heterogéneos. Dentro de los métodos de separación encontramos la decantación, que sirve para separar líquidos de distinta densidad, como puede ser agua y aceite. Lo que tenemos como filtración, que en general es para separar un sólido de un líquido. La centrifugación, que es una filtración o precipitación, también puede considerarse acelerada, utilizando la fuerza centrífuga y permitiendo también que se separen, como por ejemplo la sangre en sus elementos constitutivos, se separen en dos fases de distinta densidad. La precipitación consiste también en que un elemento más denso que otro va a precipitar en el fondo. La imantación se basa en las características de imán que pueda tener un elemento frente a otro, como por ejemplo el hierro, que tiene propiedades magnéticas, por lo cual reacciona frente a los imanes y permite separarlo de otras sustancias. La tría, que puede considerarse aquello que se saca con pinzas o con la mano, que es algo bastante simple y es cuando las partículas son mucho mayores y son bien visibles y definidas dentro de un sistema. Y la tamización, que se utiliza para separar sólidos con partículas de distinto tamaño. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema de sal y arena, con un tamiz puedo separarlas ya que las partículas tienen distinto tamaño. Cuando hablamos de métodos de fraccionamiento, ya utilizamos algunas herramientas más, como pueden ser en general el calor, es decir, variando la temperatura, variando la solvencia de ciertos compuestos con otros reactivos, utilizamos métodos de fraccionamiento. La destilación, como ven en la imagen, utiliza distintos procesamientos o distintos elementos dentro del laboratorio, ya no es tan simple, y
utilizamos el calor y se basa en generar la destilación en la separación de líquidos con distinto punto de ebullición, como podría ser el alcohol y el agua, o líquidos y partículas que puedan estar, o compuestos que puedan estar solubles en ella, como puede ser cuando se realiza la destilación del agua. En este caso utilizamos balones, mecheros, columnas de enfriamiento, beaker, es decir, que es ya un sistema más complejo para realizar en un laboratorio preparado. Y la cristalización utiliza la solvencia de ciertos componentes y que permite que cristalicen frente a estos solventes, separando algunos de los compuestos del sistema material y pudiendo fraccionar o dividir un compuesto en sí. Estos métodos nos van a servir para trabajar en los laboratorios y a su vez recordar que muchos de ellos también se encuentran en la vida cotidiana. Este breve resumen es para ubicar a los sistemas materiales dentro del eje de introducción a la química y el bloque materia. Espero que le haya sido útil y con esto podemos continuar con nuestras clases.